¿Le incomoda cuando le preguntan por Venezuela? En ningún caso. Yo creo que en política hay que acostumbrarse a que la incomodidad forma parte de las reglas del juego, a que no hay que incomodarse y que hay que ensanchar las espaldas. En cualquier caso, creo que es una debilidad de nuestros adversarios que tengan tantos problemas para hablar de España, para hablar del paro, de los desahucios, de cómo está la sanidad y la educación en España, y tengan que ir a un tema de política exterior porque se encuentran realmente incómodos y de lo que hablamos es de España y de los españoles. Entre los ataques de esa oposición les dicen y les acusan de que ustedes quieren traer a España precisamente un sistema como el de Venezuela. ¿Es así lo que usted quiere? No es el caso, ni de Venezuela ni de ningún país latinoamericano. Por suerte en Europa tenemos otro tipo de sistemas políticos y una situación económica diferente, y nuestro modelo es yo creo que el modelo de toda la gente sensata, entender que los estados del bienestar de los países nórdicos, pensar en Dinamarca, pensar en Suecia o pensar en Noruega, deben ser los ejemplos para un país que tiene que aspirar a competir por arriba, a competir en I+D+I, a competir en productos de alto valor añadido y no seguir por la senda que nos ha llevado el Partido Popular, que pretende que España compita en bajos salarios. Yo creo que eso no es sensato. Maite. Sí, buenos días, Pablo. Ayer Felipe González volvía a marcar distancias, lo hacía de una manera más subliminal que habitualmente lo hace con usted, y decía que su partido no puede pactar ni llegar a un acuerdo con una formación que quiere, y retomo la pregunta de María, pues un gobierno parecido al de Venezuela, un sistema de vida parecido al de Venezuela. No sé si es una oportunidad, yo creo que sí, para que usted marque distancias de verdad con eso que está ocurriendo en Venezuela, para que diga si está o no de acuerdo con la persecución de los derechos humanos, con el encarcelamiento de los opositores a Maduro, con las restricciones económicas, en fin, con la inseguridad que hay en Venezuela, que marque distancias Podemos con ese populismo que no solo Felipe González, sino mucha gente, muchos empresarios en España temen que ustedes quieren trasladar, pues eso, al corazón de España si gobiernan. No es el caso. Yo creo que la inseguridad es un problema en muchos países latinoamericanos, lo mismo que formas políticas distintas a las de nuestros países. Creo que en el caso de Venezuela hay una situación institucional grave, de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que eso es un problema para cualquier sistema político, y creo que lo que le toca hacer a España es actuar con instrumentos diplomáticos. Creo que lo que ha dicho el ministro Margallo es muy sensato cuando hablaba de templar gaitas y de proteger los intereses de España en ese país, actuando, insisto, con los instrumentos diplomáticos. Creo que la participación de los expresidentes, y en este caso el expresidente Zapatero, es muy sensato, tratando de mediar, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y si nosotros gobernamos intentaremos mantener buenas relaciones con todos los países de América Latina, independientemente de quién gobierne. Creo que habría que desterrar de la praxis política de una democracia consolidada como la nuestra el utilizar asuntos de política exterior para tratar de ganar réditos en campaña. Creo que los españoles son lo suficientemente mayores ya para entender que en una campaña electoral en España hay que hablar de los problemas de los españoles, y que seguramente no dice cosas buenas de nuestro país que algunos candidatos intenten refugiarse en asuntos de política exterior porque les preocupa hablar de España. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir que la política exterior es importante, pero quizá con un referéndum que puede sacar al Reino Unido de la Unión Europea dentro de pocos días, con la situación en Austria, con la extrema derecha que casi gana las elecciones, o la situación en Francia, donde buena parte de la frustración la está recogiendo el Frente Nacional, quizá los que somos europeístas deberíamos preocuparnos más de lo que ocurre en Europa que tratar de no discutir de los problemas que nos afectan yéndonos a miles de kilómetros. Ya, Pablo, pero usted sabe muy bien que hablar de derechos humanos, hablar de que no se debe encarcelar a los opositores no es política exterior, es un modelo que repele evidentemente a un demócrata, y a mí me gustaría que usted, que lo es, reconociera que ese modelo no lo quiere para España. Es como si tuviéramos al alcalde de Madrid encarcelado porque se opone a Mariano Rajoy. Es verdad, quiero decir, es algo parecido a eso, y sí que me gustaría, no estamos hablando de política exterior, estamos hablando de una cosa de un régimen que persigue a los opositores, y yo creo que usted debería ahora sí que marcar distancias con ese sistema político, ese régimen. Me repugna que se persigan los derechos humanos, pero usted sabe también como yo que, por ejemplo, aquí sería muy difícil que ustedes me preguntaran por Marruecos, donde se violan los derechos humanos y donde la Casa Real de nuestro país, sí, de hecho nunca me han hecho una pregunta aquí sobre Marruecos. Yo le pregunto si quiere por Marruecos, pero estamos hablando de Venezuela. Claro,
Efectivamente, lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan, y de las relaciones magníficas que ha mantenido la Casa Real Española con la Casa Real Saudí no se habla, aunque eso tenga que ver con los derechos humanos. Pero eso no justifica lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo usted. Evidentemente que no lo justifica, y mi posición es clara, pero creo que los espectadores que nos ven se dan perfectamente cuenta de que algunos no hablan de derechos de Venezuela porque les preocupen los derechos humanos, porque entonces hablarían también de Marruecos o de Arabia Saudí. Hablan de Venezuela porque les preocupa que en España hablemos de paro, de desigualdad y de que aquí en nuestro país se incumplen también los derechos humanos. Se llevan incumpliendo mucho tiempo, porque la vivienda es un derecho humano. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ninguna contradicción. Presos políticos en ningún sitio, respeto de los derechos humanos en todas partes. Ahora bien, si hay alguien que pretende decirles a los españoles que el problema fundamental de esta campaña electoral es lo que ocurre en Venezuela, al tiempo que han estado jaleando que haya empresas españolas patrocinadas por la Casa Real que hagan negocios con Arabia Saudí, o la política de migraciones que hemos mantenido con Marruecos, pues creo que los espectadores son perfectamente capaces de identificar un concepto que se llama hipocresía, que yo creo que habría que desterrar de una democracia avanzada. ¿Usted cree que Maduro como es la persigue nuestra? los derechos humanos en Venezuela y no deja a los opositores que le hagan oposición libremente? Ya le he dicho que creo que en Venezuela hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que a mí no me gusta que haya persecuciones políticas en ningún país. Pero creo que no deja de ser llamativo que a pocos días de unas elecciones en España, usted en su entrevista solo y exclusivamente me pregunte por Venezuela. Creo que es muy representativo de que algunos de España no tienen nada que decir y que sin embargo tienen que irse muy lejos para hablar de política.